Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Julia Ismael, soy oncóloga clínica y hasta hace poco tiempo la directora del Instituto Nacional del Cáncer, y les quiero dar la bienvenida a esta sesión virtual en la que vamos a charlar sobre los casos en caso de pandemia, cómo sería el manejo interdisciplinario para los pacientes oncológicos en el contexto de la pandemia. Dar las gracias a la comisión directiva y especialmente al presidente de la AOC, que tuvo una recepción inmediata cuando le planteamos el proyecto de esta investigación, de cómo consensuar y cómo arribar a un documento único basado en la evidencia entre todas las sociedades científicas. Bueno, y sin más, comenzamos con la presentación. Como les decía, esta charla se denomina Abordaje Multidisciplinario de COVID y Cáncer. Es un informe en base a la evidencia actual y con el acuerdo de las sociedades científicas de nuestro país. La agenda la dividí en 3 partes, en una primera parte de epidemiología, una segunda parte de los factores de riesgo y el cáncer, y finalmente el consenso intersociedades. Comenzando con la introducción y los datos epidemiológicos, este es el reporte de la OMS, el número 87 del día de hoy, en el cual se ven en el mapa los países más sombreados de color azul, son los que tienen mayor cantidad de casos confirmados. Globalmente a nivel mundial se cuentan ya casi 2 millones de casos confirmados, de los cuales 76.600 han sido en las últimas 24 horas. Ya llevamos acumuladas 130.800 muertes a nivel mundial, y de estas 7.800 ocurrieron en las últimas 24 horas. Con respecto a la evolución de la curva y de lo que todos los días hablamos de aplanar la curva, este es un gráfico producido por Johns Hopkins, donde muestra de los países más afectados por esta pandemia, que son los países europeos, China y Estados Unidos, cómo ha evolucionado la curva de casos nuevos. Y se ve que se encuentra en etapa decreciente, afortunadamente ya Italia, China, Holanda y ningún otro país. Y en etapa de ascenso franco, Estados Unidos, Alemania y España. ¿Cómo está la situación en nuestro país? El gráfico superior, los puntos rojos, muestra la cantidad de casos acumulados desde el primer reporte, que fue el 3 de marzo, y al día de ayer, 15 de abril, llevamos un acumulado de casi 2.600 casos, de los cuales se han producido 112 muertes. Y el gráfico de barras inferior muestra cuál es la cantidad de casos nuevos confirmados diariamente. Si solo miramos los últimos 15 días de abril, vemos que inicialmente el número de casos confirmados arrancó en un cambio diario de 12% y posteriormente se estabilizó alrededor de 7% en los últimos días, para el porcentaje de casos nuevos. Y la mortalidad, en cambio, arrancó cerca del 16% el cambio de un día para otro, y alcanzando un pico máximo de un cambio de 22%, y en los últimos días se ha mantenido estable en 7-8% diario de casos de muertes diarias. Siguiendo con los grupos de riesgo y la población con cáncer. Las enfermedades crónicas no transmisibles es un grupo heterogéneo de enfermedades que abarcan las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la enfermedad respiratoria crónica y la diabetes. Esto representa, es la tabla donde se encuentra la mortalidad por todas las causas en nuestro país del año 2017.
Si vemos, la primera causa de muerte global son las cardiovasculares con un 28,5%, seguida de cáncer en un 19,2%, seguida posteriormente de las respiratorias y diabetes 2,6%. Si sumamos todas estas causas, las enfermedades crónicas no transmisibles representan más del 50% de la mortalidad global en nuestro país. De ahí la importancia de esta patología. Y se definió como grupo de riesgo para infecciones por COVID-19, según una comunicación oficial del Ministerio de Salud, en 4 ítems. El primero, las enfermedades respiratorias crónicas, las enfermedades cardíacas, las inmunodeficiencias y las personas con diabetes o insuficiencia renal crónica. Queda englobado al cáncer en el punto C, entre las personas con inmunodeficiencias. ¿Y cuánto es el grupo? ¿Por qué es grupo de riesgo? Porque la concurrencia de cáncer y COVID-19 implica 3,5 veces mayor riesgo de formas graves, es decir, ARM, unidad de cuidados intensivos o muerte en este subgrupo. Ya más adelante lo seguiremos discutiendo a este punto. En cuanto a la publicación del Ministerio de Salud, ha hecho un documento extenso sobre enfermedades crónicas no transmisibles, un documento con orientación al equipo de salud para las personas con estas patologías, y el apartado con cáncer se limita a estas 3 líneas que recomiendan la telemedicina o establecer una comunicación a distancia con los pacientes, limitar el número de acompañantes en las sesiones, y en casos sospechosos o confirmados de COVID, retrasar o modificar el esquema activo. Es la recomendación publicada hasta el momento por el Ministerio. Y la semana pasada sumó un documento destinado a pacientes y se denomina Recomendaciones para pacientes con cáncer en contexto de pandemia. ¿Cómo surge el consenso de intersociedades? Durante un ateneo médico en el cual participaban múltiples jurisdicciones, provincias, distintos médicos de distintas provincias, nos comentaban de que tenían inconvenientes en generar sus propias disposiciones, reglamentaciones y su propio documento para generar pautas sobre cómo proceder en contexto de pandemia con los pacientes oncológicos. Y sumado a que existe un fenómeno que se denomina infodemia, en el cual contamos con múltiples vías de información, tanto formales como informales, a través de las redes sociales, grupos de amigos, lo que dificulta la toma de decisiones en contextos tan cambiantes y dinámicos. Es por ello que, indagando en nuestro país, vimos que las diferentes sociedades científicas también tenían múltiples recomendaciones independientes e individuales. Es por eso que llevamos el proyecto a la presidencia de la AOC y aceptaron unificar estos documentos a través de un consenso y que sea un único documento para todas las sociedades científicas. Es por ello que el objetivo de este documento fue revisar la evidencia disponible con el objetivo de generar una posición multiinstitucional desde la perspectiva de las sociedades científicas de Argentina que se relacionan con el manejo de los pacientes oncológicos. ¿Cómo lo realizamos? A través de una búsqueda y revisión sistemática de la literatura, con valoración crítica de la misma, y la fase de consenso consistió en la revisión de este documento por parte de un comité de parte de las sociedades científicas nacionales a través del método Delphi modificado. Previamente validaron el instrumento que constituiría la encuesta, y esta encuesta también se hizo de forma abierta a profesionales médicos que atienden pacientes oncológicos en forma anonimizada y no nominalizada.
Las rondas de consenso Delphi constaron de 2 partes, una primera ronda electrónica virtual y una presencial que fue también a través de una plataforma virtual, la reunión el 8 de abril. Estas son las sociedades científicas participantes, fueron convocadas 18 sociedades y el 100% aceptó participar. ¿Cómo se estructuró el documento? Se estructuró en estos 6 ejes que coinciden con el enfoque que han dado las 2 guías más relevantes, que son la de ASCO y NSCN, y posteriormente y más recientemente la de ESMO, que lleva los mismos ejes para discutir, y por ello se divide en una fase de preparación del sistema de salud, las decisiones del tratamiento oncológico específico, consideraciones éticas, el manejo hospitalario de los pacientes oncológicos, los cuidados al equipo de salud y una última parte que es la perspectiva. En cuanto a la preparación del sistema de salud, la primera parte consiste en preparar el personal en cuanto a desarrollar o adoptar procedimientos estandarizados ya conocidos para el servicio o el sistema de salud, y luego de esa decisión realizar el entrenamiento adecuado al personal de salud. Deben estas guías y recomendaciones no solo estar explícitas, sino también disponibles y que chequear que todo el personal de salud haya recibido un entrenamiento adecuado. También, no solo en circuitos y en procedimientos, sino también en el uso del equipo de protección personal. Es recomendable también que el personal de salud se entrene en la toma adecuada de hisopado de la vía orofaringea en caso de que requieran realizar esta determinación. En cuanto a las recomendaciones de limpieza y desinfección del ambiente hospitalario, se adoptaron y se toman en general las recomendaciones de la Sociedad Argentina de Infectología, la de terapia intensiva y la de enfermería de nuestro país, que son comunes a cualquier servicio hospitalario, independientemente de que atiendan o no pacientes oncológicos. En cuanto a la programación del paciente, hay un consenso generalizado que los pacientes deben recibir un llamado previo a la visita para cerciorarse y determinar si tienen síntomas compatibles con COVID, como ser fiebre o en un paciente con sospecha de COVID, debe desarrollarse un circuito adecuado, apropiado para recepcionar a esta persona. En toda vez que sea posible, rotar a la vía oral, si hay disponibilidad de estrategia terapéutica, y la sugerencia de realizar la vacuna antigripal en todos los pacientes. ¿Qué dice CDC respecto a la prevención de COVID en los pacientes oncológicos? Que el mejor remedio para esta enfermedad es la prevención. Y aplica las generales de la ley, que son evitar el contacto estrecho y mantener las manos, la higiene de manos, preferentemente con agua y jabón. Se preguntó al panel de profesionales de la salud y al panel de las sociedades científicas si en su centro se había implementado un sistema de triage para las consultas presenciales, y hubo acuerdo en ambas encuestas que estaban presentes el sistema. Y en caso de realizar un paciente con fiebre y sospecha de COVID, si también se había implementado algún algoritmo, y también en más del 90% ese algoritmo está presente. En referencia al equipamiento de protección para el personal de salud, si las medidas tomadas en su centro eran las apropiadas, si sumamos muy de acuerdo con de acuerdo, eso supera el 60% de acuerdo, y lo mismo para los representantes de las sociedades científicas. En cuanto a las decisiones de tratamiento, este es el punto más álgido tanto del documento, del consenso, donde se prestó a debate, donde hay mucha más evidencia y donde van a ver un poco más de gráficos también.
Las decisiones de tratamiento se dividen a grandes rasgos en 4 subtipos, todo lo que tiene que ver con terapias inmunosupresoras, lo que es cirugía, radioterapia y las políticas de tamizaje. En cuanto a las terapias inmunosupresoras, como les mencionaba al comienzo de la presentación, en base a la revisión de Wuhan, los pacientes con cáncer tienen mayor riesgo de formas severas de COVID. Si vemos una comparación de los pacientes sin cáncer versus los que han tenido cáncer y son sobrevivientes, o los pacientes con enfermedad activa, el riesgo de requerir asistencia mecánica respiratoria, admisión en unidad de cuidados intensivos, o que fallezcan por esta enfermedad, tanto sea los que efectivamente lo recibieron, como los que tuvieron criterios clínicos de recibir estas terapias, la sumatoria entre sobrevivientes y cáncer es significativamente mayor. Y visto en el gráfico siguiente, la curva, si comparamos los pacientes con cáncer versus los que no han tenido cáncer, la diferencia, el hazard ratio, es de 3,56 veces más para los pacientes con cáncer de las formas graves de COVID. Y yendo más profundamente a la pregunta, ¿cuál es la diferencia en cuestión de tiempo desde que se finalizó el tratamiento específico? Es decir, ¿cómo definimos los pacientes sobrevivientes de cáncer? ¿Cuál es el intervalo de tiempo para todavía considerarlo de mayor riesgo para contraer formas severas de la enfermedad COVID-19? Nuevamente, siguiendo este mismo reporte de Wuhan, se subanalizó las personas que habían recibido quimioterapia o cirugía en las últimas 4 semanas, y este subgrupo tenía unas chances 5,34 veces superior luego del ajuste por otros factores de riesgo como la edad, tabaquismo u otras comorbilidades. Es decir, que los pacientes oncológicos no son todos iguales, y el riesgo es mayor cuanto más próximo se encuentre a terapias inmunosupresoras o a cirugía mayor. Entonces hicimos esta pregunta al panel y ambos coincidieron que un intervalo menor a 6 meses desde la finalización del tratamiento era un factor de riesgo para formas severas de COVID a partir de la finalización del tratamiento. Y este esquema, que puede ser de mucha ayuda, es el esquema de Ontario, donde puede servir como orientación, sobre todo cuando son los polos más extremos. Por un lado tenemos las situaciones clínicas de baja prioridad en el extremo inferior izquierdo, y los de alta prioridad que están en el extremo superior derecho. Estos son los que menos prioridad de iniciar tratamiento tienen, serían en aquellas situaciones en que exista un tratamiento alternativo o que la demora en el tratamiento no comprometa ningún resultado final de la terapia. Por ejemplo, una metástasis ósea que pueda ser manejable con medicación, o un cáncer de próstata que sea apropiado para la vigilancia activa. En el otro extremo están las terapias de alta prioridad, donde tienen un riesgo inminente de una mortalidad temprana si uno no instaurara el tratamiento inmediatamente, como ser el caso de las enfermedades hematológicas agudas, como las leucemias, linfomas, o una enfermedad metastásica de tumor germinal. Casi en el mismo orden de prioridades, una enfermedad con una potencial alta morbilidad o que deteriora severamente la calidad de vida, por ejemplo, una urgencia oncológica como es la compresión medular que requiera radioterapia, o dolor refractario al tratamiento con opioides, sería una prioridad alta de iniciar tratamiento. Y también las terapias, las situaciones clínicas donde la terapia tenga una opción de terapia que sean curativas. Por ejemplo,
las patologías que llevan quimio-radioterapia de cabeza y cuello, cervix o margen anal. El resto, todo lo que queda en el medio, constituye el gris de la medicina y que requiere que cada decisión sea individualizada, valorando el riesgo-beneficio de la terapia y sopesando con el riesgo y la mortalidad eventual con la infección por COVID y sus formas serias. Entre los que se encuentran la neoadjuvancia o adjuvancia con beneficio sustancial, por ejemplo, una adjuvancia en un estadio 3 de colon o cáncer de mama de alto riesgo, la neoadjuvancia o adjuvancia con modesto beneficio en la sobrevida, por ejemplo, adjuvancia o neoadjuvancia en vejiga o cáncer de pulmón, indicaciones paliativas, pero que tienen beneficio en sobrevida, y ahí va el ejemplo para melanoma, que la inmunoterapia en melanoma o terapia sistémica en cáncer metastásico o cáncer colorectal metastásico, que han demostrado el tratamiento, beneficios en la sobrevida cuanto más tempranamente se instaure la terapia. Y esto en línea con una pregunta que estuve viendo, que preguntaba esto exactamente: ¿qué rol jugaría la inmunoterapia en melanoma? Creo que, en mi opinión, si la persona se beneficia significativamente en la terapia temprana de primera línea para esta enfermedad, habría que discutir los pros y los contras con la paciente, con su estado general, el performance y sus comorbilidades para poder iniciar la terapia. Otras indicaciones que también son borderline y que requieren el acuerdo multidisciplinario son las indicaciones paliativas, que tienen un modesto beneficio en la sobrevida o control de síntomas. Por ejemplo, la quimioterapia en tumores del tracto digestivo superior, la radioterapia para metástasis óseas que no han respondido a otros tratamientos. Ya veremos en estos casos puntuales qué opciones hay. Y las indicaciones paliativas sin beneficios en términos de sobrevida ni en control de síntomas, como por ejemplo la segunda o tercera línea paliativa de la mayoría de los tumores sólidos. Todos igual, salvo los extremos, son pasibles de discusión multidisciplinaria. En cuanto al tratamiento sistémico inmunosupresor, hay acuerdo a través de estas 3 guías que mencionábamos, de ASCO, ESMO y NSCN, que toda vez que sea posible se debe discontinuar las terapias de mantenimiento, rotar a la vía oral siempre y cuando exista una alternativa terapéutica equivalente. Las decisiones deben ser individualizadas sobre toda discontinuación de terapia, no solo a nivel de un comité clínico, sino también en discusión con el paciente y su familia. Evaluar centros satélites, es decir, centros donde se puedan derivar los pacientes en caso de que el centro de referencia donde uno está trabajando se convierta en centro de tratamiento para pacientes infectados, y la infusión domiciliaria siempre que sea posible, factible técnicamente y legalmente, según la normativa de cada región. 3 puntos importantes respecto a inmunoterapia, a tener en cuenta, que por eso es un apartado especial. Es posible que el tratamiento con la inmunoterapia restaure el sistema inmunológico generando un cuadro similar al que se desarrolla en las formas severas de COVID-19, debido a liberación masiva de citoquinas, lo cual debe ser un diagnóstico diferencial. También considerar el subtipo tumoral y el objetivo del tratamiento para la decisión de continuar o iniciar terapias con anti-PD1, por ejemplo, en melanoma o cáncer renal. Y tener en cuenta que la neumonitis tóxica es un evento, si bien es un evento infrecuente, puede ser causa de muerte hasta en un 35% de los casos de los pacientes con esta terapia. Sobre todo cuando la persona presenta comorbilidades o enfermedad respiratoria. En esos casos debe considerarse y sopesarse muy bien el riesgo del uso de terapia anti-PD1, y principalmente si esta terapia se combina con anti-CTLA4.
Esto respecto al tratamiento inmunosupresor. A los paneles se realizó la consulta sobre adyuvancia, entonces en pacientes que han sido operados con criterio curativo, con factores de riesgo por comorbilidad o edad para COVID-19, ¿cuál es su consideración respecto a la adyuvancia? Y en ambos hubo coincidencia, sobre todo en el panel de las sociedades científicas, en seguir la conducta estándar siempre y cuando no se cuente con terapia hormonal de adyuvancia. Siguiendo con las decisiones de tratamiento, pasamos a las cirugías. Como puntos destacados de las guías de las sociedades participantes, que son la Asociación Argentina de Cirugía, la Sociedad Argentina de Hematología y la Sociedad Argentina de Urología, las tres coinciden en suspender toda actividad quirúrgica programada no oncológica y priorizar los casos oncológicos, pero siempre sopesando la mortalidad de COVID frente a la mortalidad oncológica, sobre todo en pacientes de alto riesgo, que como vimos son aquellos que tienen comorbilidades. Considerar la evaluación individualizada de tratamientos convencionales efectivos, analizar, esto dice la Sociedad de Hematología, que se debe analizar cada caso dentro de las unidades y en ateneos multidisciplinarios, y lo que añade es de que el proceso de cómo se han llegado y arribado a las conclusiones debe estar perfectamente detallado y confeccionar consentimientos informados especiales para las decisiones tomadas en épocas de pandemia. La Sociedad de Urología, en línea con las otras dos sociedades, también recomienda que las indicaciones de cirugía no urgentes deben ser suspendidas y solo mantener la actividad quirúrgica para casos oncológicos graves o urgencias, siempre sopesando la mortalidad por la patología oncológica frente a la mortalidad por COVID. Entonces, esta pregunta se hizo a los paneles. En cuanto a la realización de cirugías electivas por cáncer, su centro o sociedad científica han tomado la siguiente oposición, y en los profesionales, los 114, convergieron en no retrasar las cirugías por no considerarlas electivas. Y en cambio, el panel de las sociedades sí recomendaba en partes iguales retrasar la cirugía solo en etapa de contención y mitigación y versus no retrasar las cirugías. Este punto se volvió a discutir en la reunión presencial y el acuerdo fue que la cirugía debe ser, cualquier procedimiento quirúrgico mayor debe ser discutido en comité interdisciplinario para tomar la mejor decisión posible y no someter a riesgo tanto al paciente como al equipo quirúrgico, que luego debe seguir trabajando más adelante. En cuanto a radioterapia, la Sociedad Argentina de Terapia Radiante Oncológica lo resume las recomendaciones en estas 11 oraciones, y básicamente lo más destacado es que el paciente debe concurrir solo, protegido con mascarilla y respetando la distancia respecto a los demás. Todas las consultas que puedan resolverse por vía telefónica o videoconferencia debe hacerse de ese modo. Diferir los inicios en casos de estadios tempranos o de muy bajo riesgo. El control de la toxicidad también debe realizarse por vía telefónica o videoconferencia, a menos que sea necesaria una visita presencial. El hipofraccionamiento es una recomendación general, que la mayor parte de la cantidad de los tratamientos deben realizarse dentro de protocolos internacionales de hipofraccionamiento, comprimir el horario de atención, trabajo vía remota para el personal en grupo de riesgo, y los pacientes con sospecha de COVID, no tratarlos hasta tener el diagnóstico. Luego vamos a ver un gráfico al respecto. Y en caso de COVID positivo, solo tratar las urgencias oncológicas y destinarle un horario último extremando las medidas de
de protección. Esta pregunta en el panel hubo acuerdo en que son las barras amarillas, que deben priorizarse los tratamientos que corresponden a urgencias oncológicas, como compresión medular, hemorragia digestiva, metástasis cerebrales con edema, síndrome mediastinal, y siempre que sea posible el hipofraccionamiento. Y por último, en cuanto a las decisiones de tratamiento, nos referimos al tamizaje, lo cual las políticas de tamizaje deben ser suspendidas. El tamizaje es la búsqueda activa de personas asintomáticas con el fin de hacer el diagnóstico temprano, e incluso la Sociedad Argentina de Patología Digestiva, la SAGE, y ENDIVA, recomiendan restringir la actividad de endoscopía solamente a procedimientos urgentes, y si es necesario realizarlos, realizar los procedimientos con un nivel adecuado de protección, ya que la endoscopía genera aerosolización de partículas, y entre ellas pueden ser el virus y ser inhalado a todo el equipo. Unas pocas palabras respecto a las consideraciones éticas. El estudio retrospectivo de Wuhan, en China, mostró que un solo paciente de 34 que había sido confirmado con COVID-19 y que habían ido a RM, sobrevivió. Es decir, que las personas que requieren asistencia respiratoria mecánica, por lo menos en esta serie, se condice con una alta tasa de mortalidad. Es imperativo tener discusiones proactivas sobre el final de la vida y los cuidados paliativos con pacientes con cáncer que puedan infectarse con COVID. Estas discusiones proactivas en torno a estas decisiones desafiantes deberían ocurrir entre grupos específicos de profesionales, los profesionales tratantes, los especialistas en clínica médica o oncología clínica, y el equipo de cuidados paliativos. Y es de destacar que los pacientes, aún con expectativa de vida corta, deben recibir atención. Ningún paciente puede ser descuidado de la atención médica y de los cuidados de fin de vida. En cuanto al manejo hospitalario de los pacientes oncológicos, las recomendaciones generales son que, en cuanto a la atención y al paciente, son de utilidad realizar videos tutoriales que les enseñen sobre las medidas de higiene, de lavado de manos, de cómo colocarse incluso el barbijo. Hay recomendaciones de CDC, y recientemente incluso el Ministerio de Salud ha publicado estas medidas y son de uso obligatorio acá en Cava. Es importante, en cuanto a lo que hace al manejo hospitalario, ajustar las indicaciones de hemoderivados, ya que en época de pandemia el acceso a estos insumos es muy limitado, y por ello uno debe hacer el uso eficiente de este recurso que es finito. También se debe optimizar el uso del equipo de protección personal, limitando el personal que ingresa a la habitación a asistir al paciente, y prohibiendo toda vez que se pueda los acompañantes. Es claro que en los pacientes muy graves o agonizantes es difícil esta situación de dejarlos sin acompañante, pero siempre que sea posible hay que tenerlo en cuenta. Y una cuestión no resuelta es a qué pacientes y en qué subgrupo de personas deberíamos hacer tamizaje sistemático de COVID, es decir, testeo en la fase presintomática con hisopado. Este es un estudio que también provino de Wuhan, en el cual si vemos el 100% de los pacientes que fueron admitidos en el día 1, la cirugía se realizó al día 2,5, en este 100% de personas. Al día 5
las personas comenzaron con los primeros síntomas, al día 9,5 habían tenido disnea, el 44% de las personas, de estos pacientes, y el 32% el día 11 desarrolló un distrés, síndrome de distrés respiratorio agudo, con la muerte al día 16 de un 21%, que es significativamente más elevado de lo que se espera. Es decir, de cada 100 pacientes, 100 personas asintomáticas que luego fueron confirmadas tener COVID-19, de estas tuvieron requerimiento de ARM un 32% y luego un 21% falleció finalmente por la enfermedad. Por eso surge la pregunta de, previo a una cirugía mayor en personas asintomáticas, si no sería recomendable realizar el hisopado. Y esta pregunta se llevó al panel y ambos coincidieron en que por el momento solamente en los centros se han adoptado las medidas de screening por criterio clínico, previo a cirugías selectivas. Y la pregunta sobre, en el contexto de pandemia, cuántos pacientes se habían discutido y definido en discusión en comité multidisciplinario, en ambos hubo coincidencia en este aspecto. Y esto es algo que comentábamos hace un ratito en cuanto al abordaje de los pacientes con COVID y cáncer. Toda vez que la infección pandémica que estemos en esa fase, siempre la educación está en el centro de la escena para cualquier escenario clínico. Si un paciente tiene sospecha de cáncer, no debe demorarse el diagnóstico y su estadificación debe realizarse minimizando el contacto con el sistema de salud y las visitas al centro hospitalario. Luego, cuando el paciente ya tiene diagnóstico de cáncer, recordar que el paciente se convierte en la población de alto riesgo, por lo cual, si va a empezar un tratamiento, también debe minimizarse las visitas al centro hospitalario y tener una vía electiva de admisión. Siempre que sea posible, considerar la vigilancia, sobre todo en estadios tempranos y sobre todo en las enfermedades de bajo riesgo de progresión, y considerar, si es posible, postergar el procedimiento quirúrgico. Todos los pacientes con enfermedad de COVID activa deben ser vigilados. Ahora, si además este paciente tiene sospecha de COVID, debe realizarse el aislamiento y el control de la enfermedad según las guías de OMS y CDC. Y con más razón, posponer las terapias activas todo el tiempo que sea posible hasta que la enfermedad sea confirmada. Y una vez que la infección es confirmada, debe evaluarse la admisión y el descarte y el alta del paciente siguiendo las pautas de OMS y CDC. Y también siguiendo las mismas recomendaciones, posponer o intentar demorar el inicio de cualquier tratamiento activo de cáncer. Y una cuestión importante en los pacientes oncológicos con COVID, siempre hacer el diagnóstico diferencial de los síntomas de la enfermedad por COVID, por la infección, versus efectos adversos referidos a la terapia oncológica. Y un resumen de cuando uno se enfrenta a un tumor sólido, a una enfermedad oncológica sólida durante la pandemia, debemos hacer el diagnóstico y la estadificación, luego discutirlo en comité multidisciplinario, si el paciente es candidato a cirugía, y la cirugía puede ser realizada en forma segura, se realiza. Si esto si la cirugía es candidato a cirugía, pero puede ser en forma segura pospuesta, se puede iniciar quimio-radioterapia si está indicado como tratamiento previo. Si la cirugía no puede ser pospuesta, hay que operarlo,
y si no está disponible un tratamiento de quimio-radioterapia neoadyuvante, hay que hacer seguimiento y planear la cirugía para cuando finalice la pandemia o esté controlada. Si es posible la quimio-radio, se inicia en forma segura, siempre y cuando no pueda ser pospuesta, que hay que hacerla. En caso de que la persona no sea candidato quirúrgico, considerar el tratamiento sistémico o quimio-radioterapia. Si esto puede ser pospuesto, siempre uno ante el inicio del tratamiento debe responderse a la pregunta si no pone en juego las chances de curación o control de la enfermedad al posponer la terapia. Si no puede ser pospuesta, iniciar la quimio-radio, y si sí lo es, si puede ser pospuesta, hacerle un seguimiento y planificar el inicio del tratamiento luego de que la pandemia esté controlada. Algunas breves recomendaciones respecto al equipo de salud, más allá de todo lo que hace a la seguridad en el manejo de los pacientes, lo que tenga que ver con los circuitos, los procedimientos estandarizados dentro del centro de salud, y más allá de lo que es el uso del equipo de protección del personal de la salud. Existen unas guías que hacen hincapié en que el equipo de salud debe trabajar en evitar el burnout, y como algunas guías nacionales han mencionado en sus recomendaciones, proteger a las personas que tienen un riesgo mayor, que tienen comorbilidades por edad, por enfermedades asociadas, indicarle alguna tarea que no tenga que ver con pacientes, delegarle trabajos administrativos, y NSCN publicó un toolkit sobre cómo evitar el burnout en las personas que tienen que estar atendiendo pacientes, que tienen que ver con la dieta, el descanso, ejercicio, meditación, espiritualidad, luz solar y recreación. Y para terminar, el último punto, en cuanto a la perspectiva. La pandemia constituye un desafío único y oportunidad de aprendizaje para toda la humanidad, y especialmente pone a prueba a los equipos de salud, porque es una situación dinámica y cambiante, y cuyo impacto económico y social es incierto. Por lo que aún nos quedan algunas cuestiones pendientes, como que nos seguimos preguntando, más allá de haber finalizado este documento y estas recomendaciones, sobre cómo seleccionar los pacientes con mayor riesgo de formas severas de COVID, si a todos debemos realizarle un hisopado previo a estas terapias para detectar una infección asintomática, y cuál sería el impacto de la detección en fase presintomática, y además, ¿con qué frecuencia realizar este testeo? Y la otra pregunta es, ¿cómo vamos a enfrentar la tercera ola, que es la medición del impacto a mediano plazo de la pandemia sobre las medidas adoptadas por el sistema de salud? Por ejemplo, las implicancias que tendría posponer o interrumpir el cuidado de las enfermedades crónicas, entre ellas el cáncer, y es la que vemos en la línea azul. Así es que, bueno, quedamos abiertas a las preguntas. Acá hay una pregunta que dice, con respecto a las consideraciones éticas, ¿se puede no ventilar un paciente con cáncer, con mal pronóstico, corta sobrevida, considerándola una medida fútil, teniendo en cuenta que los periodos de ARM en COVID son largos, aproximadamente 10 a 14 días hasta su fallecimiento, optimizando el uso de recursos? Es por eso que justamente la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos promueve en la guía, en sus recomendaciones, que estas decisiones sean tomadas por un equipo multidisciplinario, y especialmente con la persona, si es posible, acompañarlo a tomar estas decisiones
que serían las decisiones que en cuidados paliativos las llaman las decisiones anticipadas, para que no sea el profesional que termine tomando las decisiones en nombre del sujeto, siempre que sea posible discutirlas previamente con la persona o con la familia, si es posible, si realmente vale la pena desde su perspectiva y sus valores someterse a asistencia respiratoria mecánica. Pero justamente son las decisiones a las que nos vamos a tener que enfrentar en algún momento, y es lo que se ha viralizado en internet, que ha sucedido en Italia, donde varios médicos contaban su experiencia personal de tener que hacer el triage sobre las apuradas, a quién otorgarle cama de internación, a quién otorgarle terapia intensiva. Bueno, sigo con otra. Está participando la AOC en la confección del protocolo de prioridades en la atención médica que se informó está redactando el EMSAL. No sé, no tengo esa respuesta. Tengo un paciente cumpliendo aislamiento domiciliario por haber sido llegada recientemente de Buenos Aires, aún sin hisopado pertinente, diagnóstico oncológico melanoma metastásico con dolores generalizados, la valoré indirectamente por vía telefónica. ¿Qué debo priorizar primero? Valoración por COVID y cuarentena determinada por comité de emergencia. ¿Sería oportuna una intervención oncológica directa durante dicha cuarentena? En Cava le habían indicado nivolumab, riesgos de nivolumab ante pandemia. Bueno, esta pregunta yo ya la había visto antes de la presentación y es un poco lo que comentaba en la filmina, que estos casos, cuando hay una ventaja clara en sobrevida, sobre todo una primera línea, hay que valorar iniciar el tratamiento pese a los riesgos potenciales del tratamiento. Igual la terapia con una sola droga de inmunoterapia no aumenta exponencialmente el riesgo de complicaciones. Otra pregunta, quería saber si las personas que se encuentran bajo tratamiento por cáncer siguen con los tratamientos oncológicos por más que estemos en pandemia. Este punto de discontinuar o tomar unas vacaciones del tratamiento depende de la intención que tenga el tratamiento y cuán avanzado esté la terapia. Si la persona ya realizó más del 60% del tratamiento, y dependiendo si es una adyuvancia o no, se puede discutir. Incluso se está evaluando, hay un trabajo de investigación en digestivo, donde se está evaluando si efectivamente son equivalentes el tratamiento adyuvante de 3 versus 6 ciclos, ahora extendido en el contexto de pandemia. Y la última pregunta, si los profesionales que prestan servicio en una guardia de una institución de salud se les permite que presten servicio en una sala de internación de pacientes oncológicos. Toda vez que las personas tengan las medidas de seguridad con el equipo de protección personal requerido y con el recambio que se necesita de este equipamiento, puede atender los pacientes en una sala de oncología. No habría una contraindicación y tampoco he leído ni recuerdo alguna guía que se expida al respecto. Así es que sin más que decir, los despido y muchas gracias por compartir este rato y bueno, hasta la próxima.